Noticia Debate, Eric Díez de Bonilla, el maestro Eric Díez de Bonilla, exdirector de Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, el ingeniero Fausto Lugo, experto en planes de emergencia y exsecretario de Protección Civil. Gracias, Eric, gracias, Fausto, por estar con nosotros esta tarde. Eric, el año pasado fue un año muy complicado en materia de incendios forestales para nuestro país. Este año, 2024, ¿cómo va? ¿Cómo van los incendios forestales? ¿Vamos a igualar el año anterior o lo vamos a superar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este foro. Y bueno, pues decir que desafortunadamente todo indica que sí, ¿no? Todo indica que es un proceso progresivo. Todo parece ser que a partir de los datos atmosféricos que se están registrando desde los últimos 40, 50 años, pues el calentamiento global es uno de los efectos que estamos viendo. Y respecto a los incendios forestales, es muy importante decir que más del 95% de los incendios son causados por el hombre. Si bien la temperatura, las altas temperaturas son un factor que incide en gran medida, es importante decir que respecto a los incendios forestales, más del 90% de estos son causados por el hombre y pues que la manera que tenemos para poder prevenir pues es seguir capacitando, seguir informando a través de medidas de prevención y mitigación, ¿no? Pero invariablemente los factores atmosféricos tendrán cada vez un peso mayor, es lo que puedo decir en este momento. Sí, ¿qué tanto pesa la sequía, Fausto Lugo, en esta combinación con la mano del hombre, que es el que provoca los incendios forestales? La sequía, ¿qué tanto peso tiene en el número creciente de incendios forestales que tenemos este año, que tuvimos el año pasado? Pues mira, Juan Carlos, aquí hay dos temas que son críticos para el tema de los incendios forestales. Una primera son las medidas de prevención, los trabajos que se debieron de haber hecho antes de la temporada de sequía, como son las líneas cortafuego y las líneas negras, o las brechas cortafuego, líneas negras, que son acciones de prevención precisamente para disminuir la cantidad de incendios forestales, al menos las áreas de afectación que se pudieran ver involucradas. Entonces hay un trabajo preventivo que si no se hizo, pues obviamente este número de incendios forestales que tenemos en el país seguirá creciendo. La sequía afecta, obviamente, porque hay más material que puede ser proceso de combustión, y esto genera un problema más grave, porque si no tenemos la cantidad suficiente de combatientes o de personal comunitario o ejidatarios que estén pendientes de las zonas de siembra o las zonas boscosas, pues tenemos una reacción realmente tardía y hemos visto incendios en donde se corren a través de montañas, a través de pastizales, y obviamente es muy difícil atacar los incendios forestales cuando ya la amplitud de su impacto está siendo severa. Entonces, aquí siempre desde las áreas de protección civil, siempre se va a recomendar las acciones de prevención. Es obvio que si no hay una buena prevención, pues entonces le vamos a tener que apostar más a la reacción. Y para la reacción se requieren muchos combatientes, se requiere equipamiento, se requiere personal adiestrado y capacitado, porque es incluso en algunos casos un incendio forestal mucho más delicado que un incendio urbano, porque hay incendios incluso que se van por debajo de la superficie y es muy difícil el control de un incendio subterráneo. Entonces, tenemos que tener acciones orientadas a la prevención, pero obviamente cuando no hay una buena prevención, los números se van hacia arriba y obviamente las áreas afectadas que pudiera parecer que es lo que más nos impacta, porque aquí no solo estamos hablando de bosques, de material, sino también estamos hablando en algunos casos de fauna endémica, y obviamente ahí estamos hablando del impacto a la biodiversidad. Entonces debemos de cuidar todos los bosques. Obviamente aquí lo que comenta el maestro Eric tiene mucha razón.
la mayoría de ella es provocada por el hombre, pero en la medida que hay una vigilancia permanente de los bosques y hay acciones preventivas, creo yo que estaremos orientados a disminuir el impacto de los incendios forestales y también el impacto del cambio climático. Ante la falta de combatientes de incendios forestales, Eric, ¿la única alternativa es esperar las lluvias? Bueno, de manera natural, ese es el mecanismo, ¿no? Que digamos que tienen los bosques como protección ante incendios. Es muy importante decir que los incendios, desde luego, se alimentan del combustible vegetal, ¿no? Y este combustible es la hojarasca, son las propias ramas que sueltan los árboles, y después de 72 horas carentes de humedad empiezan a ser altamente flamables. Es importante decir, Juan Carlos, que un incendio forestal per se no es negativo. O sea, el único mecanismo de renovación vegetal que tiene un bosque es a través, desde luego, de soltar esta hojarasca. Desde luego, el proceso natural también es el propio incendio, ¿no? El propio incendio para la renovación vegetal. El problema es que, particularmente en Ciudad de México, ¿no? En la zona de Milpa Alta particularmente, hay un proceso histórico que se conoce como roza, tumba y quema, y que de hecho es un sistema ya prehispánico a través del cual los agricultores han utilizado las propias cenizas de este combustible vegetal, y en el caso de las zonas agrícolas pues del propio combustible como fertilizante. Entonces, repito, no necesariamente un incendio per se tiene efectos negativos. Es decir, número uno, es el principal proceso de renovación vegetal que tiene un bosque, y en áreas agrícolas funcionan como un muy buen fertilizante. Como bien dice el doctor Lugo, el problema es que no lo tenemos controlado, ¿no? Y en muchos de estos casos, sobre todo en la periferia de la Ciudad de México, en ciertas alcaldías que aún son agrícolas, constantemente sale de control por no contar con los mecanismos adecuados y sobre todo con las brigadas capacitadas, ¿no? Indudablemente no tenemos el suficiente, digamos, cuerpo, ni la CONAFOR, ni los cuerpos de bomberos para poder acudir a esto. Entonces se recurre a que los propios ejidatarios, la propia gente que se dedica al cultivo, pues normalmente controlan esto con las brechas cortafuego, pero también lo controlan con la actividad humana, ¿no? El problema es que constantemente, y cuando digo constantemente es muy seguido, se salen de control y entonces empiezan a invadir áreas forestales y en muchos casos también áreas urbanas, ¿no? Pero un poco lo que quiero decir es que per se un incendio forestal es negativo. No lo es, siempre y cuando no se salga de control, ¿verdad? Sí, Fausto, ¿qué es más caro, la prevención o el combate? Siempre apostarle a la reacción es más cara, siempre es más o menos una relación de 1 a 7 por cada peso que se invierte en la prevención y se ejecuta correctamente, nos vamos a evitar gastar 7 pesos en la reacción, porque aparte estamos hablando de afectación en algunos casos difícilmente recuperable. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el área grande de Tlalpan, de zonas boscosas, tenemos especies endémicas y obviamente cualquier incendio forestal pues impacta durísimo hacia estas especies endémicas. Aquí difiere un poco del maestro Eric en el tema de que todos los incendios o algunos incendios son buenos. Obviamente cuando son controlados sí, pero si estamos hablando de que el 97% es provocado, pues entonces ya no fueron tan buenos la mayoría de ellos. Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado en no incentivar a generar incendios buenos, porque siempre se pueden ir por la tangente de que dijimos que eran buenos. La realidad es que no. La realidad es que todos los incendios forestales generan daños al ecosistema. Ciertamente algunos son procesos de renovación natural, pero como tal son naturales y tienen cierto acotamiento en donde se renuevan. Pero yo también aquí agregaría el detalle del hombre. Siempre que vamos a bosques dejamos basura, y también la basura es material de combustión, no solo la hojarasca. Todo el material que invade los espacios naturales, pues también a veces son procesos de combustión no naturales que generan incendios forestales. Entonces, tenemos también la responsabilidad como ciudadanos
de tomar acciones de prevención, no solo los combatientes hacer brechas cortafuego y líneas negras, sino nosotros debemos de evitar tirar basura en zonas boscosas o zonas de matorrales o de arbustos, en donde eventualmente se pudiera generar un conato de incendio. También somos muy dados a hacer picnics o días de campo y dejar flamas o ceniza, a veces caliente, y en una de ellas el aire puede reavivar los incendios. Entonces, todos esos mecanismos son preventivos y debemos de apoyar en evitar generar incendios a la naturaleza. Yo creo que las cuestiones controladas, sin duda, para eso están los combatientes, para realizar las acciones controladas. Entre ellas están las líneas negras, en donde hacen quema controlada de espacios para contener precisamente la posibilidad de que incendios forestales se pudieran propagar. Ya bien nos decían de la parte de la prevención, Eric Díez de Bonilla, pero ¿qué tanto las comunidades están informadas de cómo prevenir incendios forestales? ¿Qué tanto los rancheros, los ejidatarios, los propietarios de estos terrenos realizan trabajos de prevención de incendios? Es decir, ¿qué tanto lo hacen ellos o qué tanto dependen de que las autoridades realicen su trabajo de prevención? Sí, mira, la CONAFOR tiene un programa constante de capacitación, al igual que la Corena, justamente para combate de incendios, ¿no? Sobre todo en aquellas zonas agrícolas. Es importante decir que particularmente en Ciudad de México, muchas de las zonas agrícolas conviven, ¿no? O son aledañas a zonas forestales. Entonces, aunque hay un amplio programa de capacitación, sigue siendo insuficiente, ¿no? Porque además, como comentaba bien el doctor Lugo, es un problema difícil de combatir y además caro, ¿no? En California, por ejemplo, se utilizan, tan pronto inicia la temporada de estiaje, se empiezan a aumentar el combustible y lo hacen a través de helicópteros cisterna, pero es una inversión importante y aún así, constantemente, cada temporada de estiaje vemos, ¿no? En las zonas aledañas a Los Ángeles que tienen este problema. Entonces, sí, es desde el punto de vista, es decir, hay que invertir más en prevención, más en capacitación, pero como bien dice el doctor Fausto Lugo, el tema sigue siendo capacitación, capacitación y capacitación, ¿no? Además de que tenemos que tener, pues, el número adecuado de guardabosques, tener personal, brigadistas, ¿no? Pero pues sigue siendo cultura, ¿no? Y sabemos que en protección civil, pues desafortunadamente la cultura, vamos avanzando, no al ritmo que queremos, pero lo que puedo decir es que requerimos de mayor capacitación, ¿no? Claro, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos en Mega Noticias Debate. Estamos con Eric Díez de Bonilla, exdirector del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, y Fausto Lugo, experto en planes de emergencia y exsecretario de Protección Civil. Continuamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. México atraviesa por un círculo vicioso ambiental entre sequía, incendios forestales, falta de agua para controlarlos y contaminación. La situación empeora y son nulas las soluciones, así lo indicó la doctora Ruth Cerezo Mota, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Los incendios los estamos generando, pues son intencionales, esa es la palabra, perdón, son intencionales, solo que pues no se han salido de control en la mayoría de los casos. Y bueno, también pues, lo que les mencionaba, pues México está pasando por una sequía extensa en todo el territorio, y entonces pues el primer recurso para abatir un incendio sería el agua, pero pues no tenemos agua y entonces se complica más, ¿no? Y estos incendios también liberan mucho dióxido de carbono, lo cual hace que la situación climática de calentamiento global pues empeore. Entonces es un megacírculo vicioso. Continuamos en Mega Noticias a Debate esta tarde platicando con expertos en temas de protección civil y también en prevención de incendios forestales. Estamos platicando sobre estos temas, lo que está ocurriendo en nuestro país con los incendios. Fausto, en nuestro país, ¿hay alguna zona particularmente que año con año presenta incendios forestales y que debe cada año la autoridad encender los focos rojos? Pues mira, tenemos recurrencia en varios estados, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México misma. Son estados que recurrentemente están involucrados en incendios forestales, sobre todo en las zonas donde existe mucho material flamable e inflamable, y obviamente en las zonas áridas. Entonces, tenemos una gran área dentro del país que cubre precisamente la posibilidad de tener incendios forestales, y si las lluvias, como en este año, han tardado en llegar, pues son elementos que van coincidiendo para generar escenarios de mayor incendios forestales y obviamente mayor área de afectación en nuestro país. Pero específicamente, históricamente, digamos, el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, incluso Morelos, Michoacán, son estados que recurrentemente se ven con escenarios de incendios forestales recurrentes. Sí, Eric, hay zonas del país que sean los incendios forestales recurrentes y cuyas comunidades y autoridades hayan históricamente tomado medidas de prevención, hayan implementado políticas públicas para evitar los incendios forestales y hayan tenido un aprendizaje que les evite tener afectaciones mayores. Es decir, ¿hay algún ejemplo nacional en combate a incendios forestales en nuestro país? Sí, pues Juan Carlos, creo que esfuerzos ha habido muchos, ¿no? Desafortunadamente los resultados no son tan alentadores, pero yo tengo aquí fresco, por ejemplo, el tema de Nuevo León, ¿no? Nuevo León, que tiene constantes capacitaciones junto con los cuerpos de prevención de incendios, con Texas, ¿no? En estos estados, Coahuila, Chihuahua, ¿no? Tienen mucho intercambio, ¿no? Mucho intercambio, incluso en incendios forestales del año pasado, y me parece que también de este año participan de manera conjunta, ¿no? Es decir, a veces piden auxilio, ¿no? De estos helicópteros cisterna, que repito, no son tan fáciles ni de conseguir ni de rentar. Entonces, sí hay esfuerzos, ¿no? Sí hay esfuerzos. Propio Ciudad de México, ese es un ejemplo, como lo menciona el doctor Fausto Lugo, de que se viene trabajando, pero también sí es importante decir que se requiere más difusión del tema, ¿no? Se requieren más programas como el que tú nos estás convocando, Juan Carlos. Se requiere seguir poniendo señalización en zonas forestales, restringir los sitios de áreas de picnic, restringir los sitios donde los turistas, ¿no? Deban de llevar a cabo, y señalización, ¿no? Constante señalización, como bien decía el doctor Fausto Lugo. El PET, por ejemplo, es altamente flamable, ¿no? Botellas de vidrio, que dejemos, ya no se diga cigarrillos ni estas cosas, pero bueno, pues simplemente con dejar una botella
¿no? De PET o alguna de cristal, ya el riesgo es altísimo, ¿no? Entonces, de responder a tu pregunta, sí hay esfuerzos que se están haciendo, sí hay casos de donde se ha venido, Nuevo León creo que es un buen ejemplo, ¿no? Propio Ciudad de México, pero siguen siendo insuficientes, Juan Carlos, honestamente. Sí, hay relación entre los recortes presupuestales a dependencias como CONAFOR y el incremento de los incendios forestales, es decir, entre menos presupuesto, más incendios, Fausto. Siempre va a haber una relación presupuestal precisamente con las medidas de prevención. Estamos hablando de si hubo el suficiente apoyo y recursos, tanto en contratación de combatientes, comunitarios, comuneros, para hacer acciones de prevención, pues obviamente ese recurso fue invertido en disminución de incendios forestales. En la medida que hay un recorte en esos ejercicios presupuestales, pues en esa medida también se corre más riesgo de un incremento en los incendios forestales. Entonces, hay una relación directa cuando hay reducción presupuestaria en temas que tienen que ver con prevención, el impacto es directo y obviamente eventualmente el recurso llega a ser más caro porque se tiene que pagar más por la reacción y esto lo hemos comprobado en todas las áreas de protección civil, en donde si inviertes un peso en la prevención, pues te vas a evitar 7 pesos de la reacción. Pero a veces la reacción llama mucho la atención, a muchos les gusta porque se generan helicópteros cisternas, se generan equipos combatientes preparados, pero yo creo que la prevención en las épocas en las que nos encontramos, pues siempre va a ser mejor evitar cualquier escenario que apostarle a la reacción. Sí, Eric, ¿cómo se ha comportado el presupuesto de CONAFOR en los últimos años? Sí, digo, para decirlo con claridad, desafortunadamente ha venido disminuyendo, ¿no? Como bien dice el doctor Fausto Lugo, pues la prevención sigue siendo un vacío, ¿no? Un vacío en todos los ámbitos, ¿no? En materia de protección civil y en materia de incendios forestales no ha sido la excepción. Desafortunadamente, y lo tengo que decir, ¿no? En materia de protección civil, durante este sexenio, presupuestalmente no le fue muy bien al país, ¿no? Por alguna razón, esperemos que en próximos años se vuelva a retomar el tema con fuerza, ¿no? Y pues se asignen los recursos necesarios en materia de protección civil y prevención de riesgos, ¿no? Como bien decía el doctor, siempre va a ser más barato estar previniendo, ¿no? Y estar invirtiendo en la prevención que en la atención, ¿no? Basta con ver lo que se invierte en el FOPREDEN, ¿no? El Fondo de Prevención de Desastres Naturales, que para este año va a traer 200 millones de pesos, versus lo que se invierte en FONDEN, ¿no? Que son casi, creo que 10,000 millones de pesos. Entonces, tenemos la fórmula al revés, tenemos la ecuación al revés. En la medida en que esta gráfica vayamos invirtiendo mayor en prevención, tendremos que ir bajando en atención. Pero como bien decía el doctor, pues siempre a veces llega a ser rentable, ¿no? La atención a la emergencia, incluso hasta políticamente es rentable, ¿no? Llegar, la fórmula de prevención es que no se vea, ¿no? Es evitar el incendio, es evitar la inundación, y pues en la medida en la que no se vea, pues entonces no es políticamente rentable, ¿no? ¿Hay alguna fórmula establecida para determinar qué tanto presupuesto se le tiene que destinar al combate, a la prevención de los incendios forestales? Es decir, en materia educativa, por ejemplo, hay recomendaciones internacionales de que se debe invertir cierto porcentaje del Producto Interno Bruto en materia de salud, pero, por ejemplo, en materia de protección civil, en materia de prevención de incendios, ¿hay estándares internacionales, Fausto? Mira, creo que aquí el maestro Eric pudiera tener un poco más de certeza en el tema y no por querer batearle la pregunta, sino justamente la creación de los atlas es para demarcar áreas con posibilidades de riesgo. Al tener nosotros áreas identificadas de riesgo, en esa medida nosotros podemos estimar cuánto se requiere para hacer medidas de mitigación o medidas de prevención en el tema de combate a incendios forestales. Y es una ecuación muy simple. No sé, invertimos tantos millones de pesos por cubrir, es un ejemplo rústico, porque por cubrir 100 hectáreas, pues tal vez si vamos a cubrir 1,000 hectáreas, pues vamos a necesitar una ecuación similar.
¿Y de dónde sacamos las posibles áreas afectadas? Precisamente de los atlas de riesgos y peligros, en donde no solo están marcados históricamente donde hemos tenido incendios, sino también las causas por las que han sucedido esos incendios, y precisamente el atlas nos alimenta para ver qué acciones vamos a tomar en cuestión preventiva, pero también en dónde están los posibles riesgos para atenderlos con cuestiones presupuestales, pero también con capacitación, pero también con recurso humano. O sea, digamos que todos los temas deben de estar involucrados en infraestructura, en recurso humano y en recursos financieros. Esos tres elementos son parte de las acciones encaminadas a tener precisamente métodos de prevención. Y el cálculo realmente es muy simple. Una vez que se determina la posible área de riesgo, simplemente es una ecuación de 3 y con eso se saca el monto estimado para la prevención en temas de incendios forestales. Sí, si me permites comentar, Juan Carlos. Continuamos con... Sí, nos vamos a detener ahí, ahorita volvemos con su participación, sí. Eric. Ahorita volvemos con su participación, vale. Continuamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos el Megahertz Debate. Nos quedamos con usted, Eric Díez de Bonilla. Quería comentar algo sobre el último tema del presupuesto. Sí, Juan Carlos. Mira, en efecto, la ley de responsabilidad hacendaria sí habla de un porcentaje de inversión que establece el 0.4% del presupuesto, es lo que se tendría que invertir. Desafortunadamente, desde que se planteó en la ley, nunca se ha cumplido. Es decir, desde que se planteó en la ley a principios de este siglo, no ha habido ningún gobierno que lo haya cumplido. Siempre hemos estado alrededor del 0.1% de inversión en materia de protección civil a nivel nacional, y no fue la excepción en este sexenio, ¿no? Para ponerlo en números redondos, de acuerdo al presupuesto que tenemos este año, tendríamos que estar invirtiendo alrededor de 40,000 millones de pesos en el ámbito de protección civil a nivel federal, y de ahí desde luego irle escalando a nivel estatal y a nivel municipal. Sin embargo, el monto de este año debemos estar alrededor de los 11,000 millones de pesos. Es más o menos el monto que se ha venido manejando históricamente, ¿no? No pasamos del 0.1%, aunque sí está establecido en la ley.
¿no? Es decir, el 0.4% tendría que ser el piso mínimo y a partir de ahí ir creciendo, pero desafortunadamente desde que está plasmado en la ley, nunca ningún gobierno lo ha cumplido, es importante decirlo. Y son 11,000 millones de pesos en materia de protección civil en todos los posibles desastres naturales que pudieran ocurrir o por todas las emergencias que pudieran presentarse. Es decir, no es únicamente 11,000 millones de pesos para incendios forestales, es en general para todo. Es correcto, sí, es para todo, es en materia de protección civil, fondos de atención, fondos de prevención, fondos de capacitación, la propia Escuela Nacional de Protección Civil. Entonces, la verdad es que sí estamos un poco al desamparo, si bien se vienen creando cada vez más secretarías de protección civil, cada vez más institutos autónomos en materia de protección civil, la verdad es que sí estamos un poco olvidados, ¿no?, en el presupuesto. Yo creo que en la medida en la que se empieza a cumplir la propia ley, pues desde luego habrá más dinero para capacitación, más dinero para inversión, más dinero para promoción, más dinero para difusión, y en tanto no sea así, pues los resultados que tendremos pues seguirán siendo pobres, ¿no?, desafortunadamente. Es un tema, Fausto, que esté en la agenda de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Pues mira, Juan Carlos, yo creo que todos los candidatos y ahora la presidenta electa tienen claro todos los riesgos que se presentan en nuestro país. En específico, la doctora Claudia, pues obviamente tuvo presente el sismo del 2017, sabe de los impactos que tienen los sismos en todo el país, sabe también de los diferentes escenarios. Ella fue alcaldesa en Tlalpan y sabe de los riesgos que representa los incendios forestales en la demarcación en la cual ella estuvo. Entonces, de que sabe del tema, no dudo que no lo conozca y no lo sepa bien. Obviamente aquí siempre va a ser un tema de prioridades presupuestales, ver a qué se le apuesta más, a la prevención o a la reacción, o a responder ya cuando sucedan las cosas. Esa ya se verá como estrategia a medida que avance su gobierno. Nosotros siempre vamos a tratar de impulsar a que se le destine más presupuesto a la prevención. Y no solo es obligación de la entidad federal, también es obligación de los estados y es obligación de los municipios, así está en la ley. No se pueden, digamos, desconectar ninguno de los tres niveles de gobierno en las acciones de prevención, y los tres son igualmente corresponsables, y la sociedad también tiene su parte. Entonces, aquí estamos hablando de medidas que vayan encaminadas a, por un lado, a prevenir escenarios catastróficos, y por otro lado, obviamente, en que todas las amenazas sean atendidas de la mejor forma para evitar la menor cantidad de afectaciones, incluso de personas fallecidas. Sí, ¿hay alguna política pública que se haya implementado, Eric, en este gobierno y que deba seguir implementándose en la próxima administración? Sí, yo creo que lo que se ha hecho en materia de la Escuela Nacional de Protección Civil creo que es un esfuerzo muy valioso, ¿no? El número de alumnos que se están capacitando cada vez ha venido creciendo. Creo que en ese sentido, pues tendríamos que tener mucho más sedes, mucho más campus a nivel nacional, ¿no? El hecho de que ya exista como tal la carrera de protección civil a nivel de licenciatura, pero siguen siendo muy pocas las universidades, ¿no?, que lo tienen. Tendríamos que incrementar la matrícula, ¿no?, que más universidades cuenten con personas capacitadas para poder formar a estos licenciados y maestros y doctores en protección civil. Creo que por ahí, creo que la llave deberá de seguir siendo la capacitación. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, pues sí, creo que el hecho de haber dado este impulso a la Escuela Nacional de Protección Civil y el hecho de pues que cada vez más escuelas se estén adentrando en el tema, pues deberá de seguir y deberá de seguir creciendo. Como bien dice el doctor Fausto Lugo, creo que la doctora Claudia Sheinbaum, con esta visión científica, ¿no?, ella misma pasó por los institutos de investigación en la UNAM, ¿no?, con esta visión, pues creo que va a sumar mucho, ¿no?, con esta visión científica más que política, sumará mucho a poder pues seguir invirtiendo en materia preventiva. Sí, ya viene la temporada de ciclones tropicales, Fausto, y pues en materia de incendios forestales, digamos que es una temporada positiva por las lluvias que puede causar y porque puede apagar los incendios activos o puede prevenir que se formen
otros incendios o que haya otros incendios, pero bueno, también los ciclones tropicales pueden provocar estragos en materia de protección civil, es decir, se tapa un hoyo para abrir otro, pues vaya. Pues mira, vivimos en una naturaleza viva y obviamente nosotros somos, como bien lo decía el reportaje previo, en la parte de la ONU, en que nosotros somos el meteorito que puede extinguir la naturaleza y extinguir nuestro planeta. Tiene cierto grado de sentido esa analogía. No la comparto porque nosotros somos un ser pensante y no somos una piedra que vaya a golpear al planeta, pero al ser pensante también tenemos la medida de tomar acciones que vayan encaminadas a corregir todas las desviaciones que tenemos. Y entre ellas es el maltrato que nosotros le hemos dado a la naturaleza. La naturaleza está respondiendo. Nosotros invadimos sus cauces, nos ponemos al lado de las laderas, eliminamos las zonas boscosas y tenemos deslizamiento de tierras. Nos fuimos a instalar históricamente en un lago, que su naturaleza es tenderse a llenar. Entonces, no es la naturaleza la que ocasiona los problemas o los desastres, ha sido el ser humano en su participación de desarrollo, en donde precisamente se ha interpuesto en el camino de la naturaleza. Yo creo que debemos de aprender a convivir y obviamente los incidentes que ya tenemos, la vida que ya tenemos, debemos de adaptarnos de la mejor manera y mitigar estos riesgos en el sentido de sabemos de las temporadas de incendios forestales, sabemos de la temporada de estiaje, pero también sabemos de la temporada de lluvias, de ciclones y de inundaciones. Entonces, en todos los sentidos, en todas las épocas del año, la participación ciudadana es fundamental y el apoyo que le dé en no tirar basura, tanto en el bosque como en la ciudad, por un lado para evitar incendios forestales y por el otro lado para evitar inundaciones. Entonces debemos tener la conciencia de convivir de una forma sana con la naturaleza. Yo creo que en la medida en que vayamos estableciendo esa comunidad, pues podemos tener pues menos impacto o al menos un impacto no tan desastroso como lo que hemos vivido en los últimos años. Les agradezco mucho, maestro Eric Díez de Bonilla, exdirector del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, ingeniero Fausto Lugo, experto en planes de emergencia y exsecretario de Protección Civil. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece, y pues muchas gracias por orientar a nuestra audiencia esta tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos. Saludos, maestro Eric. Saludos, doctor. De esta manera concluimos este espacio. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10. Gracias, buenas tardes.